Hola, mi nombre es Abimael Acosta y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Desde el Arte. Tengo ganas de escucharlo en vivo, fuera de mi cabeza. Nuestro invitado de hoy es un gran artista español que ha sido reconocido como uno de los más importantes compositores de su generación. Hoy, Desde el Arte, se honra con la presencia de Octavio Vázquez. ¿Cómo estás, Octavio? Muy bien, Abimael, encantado de estar aquí contigo, con vosotros. Y nosotros bien contentos de tenerte aquí en Desde el Arte y honradísimos con tu presencia. Osvaldo, Octavio, estuve leyendo algo que me llamó mucho la atención y es que comenzaste a crear música desde los 7 años. Y lo más que me llamó la atención fue que en aquel momento, con tus 7 años, inventaste, según lo que leí, si estoy equivocado me corriges, tu propio sistema. Cuéntame cómo fue eso. Bueno, tú no eres el único que estaba sorprendido. Mis padres también estaban sorprendidos. Y yo también un poco, no sé, yo no sabía lo que estaba pasando. Pues en mi casa no había instrumentos musicales ni había nadie que supiese música en aquel entonces. Y a los 6 7 años yo empecé a oír, ¿sabes cuando tienes una música que escuchaste antes, la tienes en la cabeza y te da vueltas y no puedes parar de escuchar? Pues algo así, pero era música que yo no había oído en ningún otro sitio. Yo pensé que la había oído, pero obviamente no. Estaba solo dentro de la cabeza. Y yo la quería sacar fuera, la quería tocar, la quería escribir. Y en aquel momento, hasta los 7 años no había ningún instrumento en mi casa. Y a los 7 años, mi hermano, de casualidad, recibió de regalo un aparatito muy pequeño que se llamaba Casiotone, no sé si te suena de algo, que era una especie de calculadora que también tocaba como las notas de un piano, pero una nota de cada vez, solo una. Pero bueno, para mí esto fue el descubrimiento, fue una cosa impresionante, el primer aparato, el primer instrumento musical en casa. Y claro, mi hermano lo vio un día y no lo volvió a ver, lo agencié rápidamente y me lo quedé. Y entonces ahí empecé a tocar todo lo que veía por televisión que me gustaba, o las melodías que yo conocía, las sacaba al piano, al teclado este, y a escribir mi propia música y las cosas que tenía en la cabeza. Y desde el primer momento, no sé por qué, quería escribirlas, tenía no sé cómo llamarla, este deseo de escribirlas, aunque en aquel entonces tenía buena memoria todavía, luego ya no, y me acordaba de todo, pero la quería escribir igual. Y nunca había visto una partitura, no sabía cómo eran. Pero como esto era una calculadora, tenía números, 1, 2, 3, 4, y símbolos más, menos, igual, todos estos símbolos. Entonces empecé a escribir las notas con los símbolos de la calculadora. Entonces mis partituras eran 1, 3, 3, 4, menos, menos, más, igual, así. Cada línea, cada frase era un montón de símbolos de calculadora, y así estaban todas ¿cómo te digo? ¿Qué notas eran? No estaba la duración de las notas. Para la duración de las notas luego medio me inventé unos puntitos y unas comas que ponía encima y abajo, parecía hebreo aquello, para las notas más largas y más breves. Y eso fue como empecé a escribir. Tengo páginas y páginas de este tipo de escritura hasta que finalmente vi una partitura y ya me cambié a la partitura. ¿Y conservas esas páginas? Tienen que estar en casa de mi madre, en Galicia. Interesante, interesante porque tú al no tener esa preparación formal, tú dijiste, esto no se puede perder, yo lo voy a mantener de alguna manera. Interesante, súper interesante. ¿Cuándo creas realmente una conciencia ya? Porque en ese momento, a tan pequeña edad, aunque tú te lo tomaste muy en serio,
porque cuando dedicas todo ese tiempo y creas un sistema, tú te lo estabas tomando muy en serio. Pero cuando creas una conciencia real de que eras un artista y decides que vas a dedicar tu vida formalmente a la música, y sin restarle mérito a eso, porque realmente un niño de 7 años que hace todo ese proceso tan complejo, yo creo que está muy claro. Sí, pero no, es una pregunta muy buena, porque yo me lo pasaba muy bien, pero nunca, esto del mundo de los mayores, de ganarme la vida, y esto nunca se me había pasado por la cabeza a esas edades. Cuando estaba en el instituto es como high school, ¿no? En España se llama instituto. A los 13, 14 años es cuando empecé a pensar realmente qué voy a hacer. Y cuando realmente todo llegó a, ¿cómo te digo? Se hizo muy claro, fue a los 15 años. A los 15 años tenía que elegir, en el instituto había que elegir, si había 4 opciones, A, B, C, D, y dependiendo de la opción podías hacer solo ciertas carreras, si no, otras no servían. Entonces mis padres de repente querían saber exactamente qué iba a hacer porque había que escoger en particular y luego había que solicitar plaza en la universidad y todas estas cosas. Y fue cuando realmente les dije por primera vez que iba a ser compositor y fue complicado. Fue complicado. Nos sentábamos todas las noches después de cenar y todas las noches me preguntaban, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en la universidad? Yo les decía, voy a ser compositor. En España no existía en la universidad música, no existía, sigue siendo complicado en España, de hecho, hoy en día, pero en aquel entonces no solo no existía, sino que los músicos tenían, realmente en donde yo vivía no había mucho, había un músico profesional en toda la ciudad. Y la reputación, la palabra músico era equivalente a decir criminal, delincuente, músico, era decir, te llamaban así. Entonces mis padres estaban desesperados y me preguntaban todas las noches, ¿qué vas a hacer? Y yo les decía lo mismo y ellos me decían, sí, está muy bien que tengas tus hobbies, pero de verdad, en la realidad, ¿a qué te vas a dedicar? Y pues eso, fueron 2 años complicados. Aún Octavio, te pregunto, aun cuando ya a los 12 años tú te habías convertido en director musical en la iglesia de San Pedro de Lugo en España, todavía tus papás tenían esa duda cuando, si a los 7 años tú escribías y componías tu propia música que venía a tu mente y a los 12 años estabas dirigiendo, eras director musical en la iglesia, ¿todavía habían esas dudas? Sí, sí, de hecho el director musical de la iglesia, yo dirigía el coro, tocaba el órgano, pero no era un trabajo remunerado y no había, de hecho sigue sin haber, en Galicia no hay directores musicales remunerados como los hay en Estados Unidos, donde de hecho es un buen sueldo, puede ser un buen sueldo, depende de la iglesia. En España no se pagaba por esto. Entonces mis padres seguían todavía muy, ¿cómo decirlo? Muy escépticos. Les parecía muy bien que yo hiciese esto como un hobby, pero como carrera, como profesión, ni se les había ocurrido. Eventualmente decides estudiar música formalmente a nivel profesional en Madrid. ¿Nos puedes hablar de esas primeras experiencias? Sí, claro. Sabes, llegué a Madrid un poco de casualidad. Llegué a Madrid, ¿cómo te explico? Mis padres hasta el último momento decidieron que yo no iba a hacer esto. Y entonces, el único lugar en Galicia donde yo vivía, donde había un poco más de cultura musical, había un cuarteto de cuerdas, no era profesional, pero por lo menos había algo de vida musical, era Coruña. Y en Coruña, la única carrera que se podía estudiar en Coruña y que no se podía estudiar en otros sitios, Santiago es el sitio donde más carreras había, era arquitectura. Y desesperado, al final de 2 años de discutir sin llegar a ningún acuerdo, les dije, bueno, pues hago arquitectura simplemente para estar en Coruña y poder hacer música en Coruña. Y resulta que mi padre tenía un amigo arquitecto que yo no sabía nada de esto, pero lo convenció a mi padre y dice, mándalo a Madrid, que hay una escuela de arquitectura muy buena y merece la pena, y lo convenció. Y aparecí en Madrid sin saber que iba a aparecer en Madrid, sin comerlo ni beberlo, como se dice.
Yo cuando vi que me iba a Madrid les dije a mis padres, no me mandes si yo no quiero hacer arquitectura, yo te lo decía para hacer música igual. Y acabé en Madrid igual y acabé matriculado igual en arquitectura y empecé a hacer las dos a la vez. En cuanto pude parar arquitectura lo dejé enseguida, pero bueno, fue complicado con mi familia. Te entiendo. Yo creo que muchos de los que decidimos dedicarnos a las artes nos enfrentamos a ese problema. Pero comenzaste arquitectura, ¿verdad? Me estás Sí, contando. sí, hice un año de arquitectura. Ok. Luego de estar en Madrid y estudiar en Madrid y tener esas primeras experiencias profesionales como músico, decides irte a los Estados Unidos. Tengo una preguntita. ¿Por qué Estados Unidos y no otros lugares de Europa cuando hay tantos lugares de Europa de una tradición musical importante? Efectivamente, es una pregunta muy buena. En realidad fue también un poco de casualidad. En Madrid había una biblioteca musical pequeñita, pero la única biblioteca musical fuera de los conservatorios, que eran minúsculas, que se llamaba en el Centro Cultural Conde Duque. Tenía una biblioteca musical con cosas que para mí eran maravillosas que no había visto nunca antes, las obras completas de Mozart y otras cosas. Y entre otros libros había una guía de escuelas de música de todo el mundo. Y era la guía de Schirmer, Schirmer's Guide to Music Schools Throughout the World. Y claro, Schirmer es una editorial americana, y en el libro que fue mi introducción a las escuelas de música fuera de España, los Estados Unidos eran esta parte del libro y el resto del mundo era una cosita así al final, añadida. Y después de ver esta guía dije, pues tengo que escribir cartas a los Estados Unidos, que parece que es donde más cosas suceden. Y por otra parte, en la escuela nos enseñaban inglés, con lo cual era el único, además del gallego, portugués y el español, era el único idioma que hablaba, un poco, tampoco muy bien en aquel entonces. Y por ello fue que escribí, en el libro mismo te decían, tienes que mandar unas cartas así, unas solicitudes de admisión o de información, y ellos ya te mandan información. Entonces yo lo hice, mandé cartas, de hecho no sabía nada, fíjate si no sabía nada, que el nombre de Juilliard School of Music no me sonaba de nada. Oh, really? No tenía ninguna idea de nada, no conocía ninguna escuela de música americana. Leyendo el libro hice una lista con 23 y estos 23 les escribí una carta pidiendo información. Y lo que ahora nos parece muy normal, en aquel momento para nosotros era todo extraño y nuevo, y mis padres fueron la primera generación de nuestra familia que fue a la universidad y no sabíamos nada de estas cosas. Venimos de unas zonas rurales muy remotas y nunca no sabíamos nada. Entonces empezaron a mandarme catálogos. Parece una cosa normal, pero los catálogos eran unos catálogos grandes, a color, unos libros. Los libros en aquel entonces eran carísimos. Nosotros había que comprar un libro en contadas ocasiones, no nos lo podemos permitir. Y cuando empezaron a llegar estos libros a casa, mi padre me llamó alarmado: ¿qué has hecho? ¿Quién va a pagar por todo esto? Y digo, yo no hice nada, no compré nada, lo mandan gratis. Y no es posible, son libros, están mandando libros. Y bueno, entonces vi que para mandar la solicitud oficialmente costaba cada una, no me acuerdo, a lo mejor eran $100 o $80. Nosotros en España no había euros todavía, había pesetas. Y $100 era el dinero que tenía para el mes entero. Para un mes entero es lo que yo tenía. Entonces dije, no puedo. Decía, el libro decía, tienes que pedir por lo menos 3. Y yo digo, no, puedo pedir una ahorrando y ya, no puedo pedir más. Y entonces hice una selección. Al final me quedé con Juilliard, New England y Peabody, que sin saber, que fue una buena selección, son 3 de las mejores, pero yo realmente no sabía nada. Lo hice nada más mirando los catálogos que mandaban. En Puerto Rico Tire comprendemos que no siempre tenemos el dinero para gomas nuevas. Por eso tenemos gran variedad de gomas usadas, pero como nuevas, a precios accesibles para todo el mundo. ¿Qué esperas? Llámanos, haz tu cita hoy.
787-998-2555. Y recuerda que Bayamón es territorio Far Road. Que fue una selección que hiciste al azar en cierta medida. Bueno, lo hice nada más viendo lo que habían enviado ellos, lo que me parecía a mí que eran las tres mejores. Y el factor económico, porque mencionaste el factor económico, ¿cómo trabajaste en ese momento cuando tu papá, como decimos en Puerto Rico, yo soy puertorriqueño, te metió miedo con el asunto? Sí, ¿me preguntas en Madrid o después para venir a Estados Unidos? Todo el proceso, porque en muchas ocasiones cuando los padres apoyan la carrera, pues es mucho más fácil porque te van a ayudar en el aspecto Sí, económico, pero cuando sí. no lo apoyan, pues estás como, you are on your own, estás como Very quien much. dice, tú solo tratando de seguir hacia Sí, adelante. ¿Cómo fue sí. ese proceso? Porque hay muchos jóvenes artistas que van a estarte escuchando en este momento y eso le puede servir de guía. Mm. Pues mira, en mi caso, una vez llegué a Madrid, yo estaba en una residencia de estudiantes que tenía una especie de beca. Era una residencia de estudiantes que era muy asequible. Y entonces, estar en esta residencia costaba tal vez menos a mis padres que tenerme en casa. Era muy barato. La preocupación de mis padres era que si yo les decía que iba a hacer solo música, a lo mejor me echaban de la residencia. Porque mis padres pensaban que música no era una cosa seria que se podía estudiar de esta manera. Pero preguntaron, cuando vieron que dejaba arquitectura y que no había más remedio, que yo estaba dispuesto a irme de casa y buscarme la vida, preguntaron y no tuvieron ningún problema en la residencia, que yo estudiase música. Entonces, desde ese punto de vista, yo ahí tenía la vida medio resuelta. Mientras estuve en Madrid, fue muy asequible para mis padres. Luego, la enseñanza en España es mucho más, es básicamente gratis. Hay unas tasas que se pagan al año, pero son pequeñas. Comparado con Estados Unidos, no se puede comparar. Es básicamente enseñanza gratuita. Y además en el conservatorio, mientras estudié música, muchas de mis matrículas, hay una cosa que se llama matrícula de honor, que es como honores, es como A with honors, me imagino. Y, y matrícula de honor quería decir que no pagabas matrícula al año siguiente. La matrícula era muy pequeña, pero además muchas de ellas me salieron gratis. Entonces realmente, mientras estuve en Madrid, eh, no fue un problema económicamente. Cuando me aceptaron en Estados Unidos, llegué muy contento de decirlo a mis padres, me dijeron que bien, y cuánto cuesta esto, y se lo dije, y se rieron mucho, porque la matrícula en Peabody, donde estuve en el año aquel, costaba más al año que lo que ganaban ellos dos juntos en el año entero. Wow. Entonces, sí, no, era completamente imposible. Y no hubiese podido venir si no fuese por una beca de la Fundación Barrié de la Maza, que es una fundación gallega, pero es magnífico, es como una Fulbright o una Rhodes Scholarship, que realmente durante el máster, que fue lo que vine a hacer con su beca, se hicieron cargo de todo, se hicieron cargo del tuition, se hicieron cargo de mis gastos de vivienda, de absolutamente de todo. Si no fuese por ellos, no hubiese podido venir. Claro, en este caso becado, que es importante que muchos jóvenes que quieren ser músicos como Octavio entiendan que esa es una posibilidad que existe. Las ayudas están, lo que hay es que realmente identificarlas y encontrarlas. ¿Hubo alguna persona que en ese proceso tuyo te guiara o todo esto fuiste tú solo? Mentores, vamos a decir así. Hmm. Hubo músicos que me ayudaron mucho profesionalmente en el sentido de, profesores míos del conservatorio mayormente, en el sentido de desarrollo profesional. Por ejemplo, mi profesor de música coral en el conservatorio es maravilloso, maravilloso músico que era un pequeño milagro que vivía en Madrid, llegó a Madrid en esos momentos y es el director de la Capilla Real de Madrid, un fantástico director de coro y orquesta, especialmente interesado en música antigua, renacentista, barroco, sobre todo barroco y clásico. Y con él, además de estudiar en el conservatorio, luego me invitó a ser su asistente con algunos coros que él tenía en aquel momento. Entonces trabajé como su asistente, trabajé tocando para él también cuando necesitaba un continuo en alguno de sus conciertos.
Y estas cosas fueron muy útiles en mi desarrollo profesional. Pero en lo que se refiere a encontrar estas becas y aplicar, o sea, solicitar a estas universidades, esto yo creo que fue más el hecho de encontrar yo aquel libro. En el libro decía, debes ir a preguntar en el consulado americano. Pregunté en el consulado americano, me informé. No recuerdo exactamente cómo descubrí que estas becas existían, pero fue en aquel momento, o a través del libro o a través del consulado americano. Y había a lo mejor tres o cuatro, no hay muchas, hay como 3 o 4 posibilidades que pueden pedir. Había Barrié, había Fundación La Caixa, había Fulbright, que existe en muchos países. Había unas becas del Ministerio de Cultura Español o de Educación, no recuerdo cuál de los dos. Y esto era todo. Esto era todo. Y tuve mucha suerte que la primera que hice una entrevista, que fue esta, el proceso de selección es complicado. Tienes que mandar la solicitud y luego hay mucha gente que las pide y entrevistan creo que a 20 o 25 semifinalistas o finalistas y de entre ellos hay 10 al año. Y que para eso tienes que viajar, ¿verdad? Para esa parte de los semifinalistas ya como tal, aun cuando no haya sido seleccionado. En aquel momento, porque ahora con la tecnología pues se trabaja de otra manera. Sí, en aquel momento había que viajar. De hecho, me pasó una cosa muy... ahora me da la risa, pero en aquel momento estaba tremendamente... la entrevista para esta beca era en Coruña, en Galicia, porque era una fundación gallega. Y yo estaba en Madrid, pero ir a Galicia me llevaba un día de viaje, pero no era muy caro. Simplemente que eran 8 o 9 horas de tren o de autobús. Y llegué a Galicia un día antes o 2 días antes de la entrevista y estaba en casa de mis padres. Y la entrevista yo miré y dije, pues es el martes a las 2. Y se lo dije a mis padres y el día anterior, el lunes, me dediqué a dar un paseo yo solo por la ciudad tranquilamente para pensar en esto y relajarme e ir, no sé, en buen estado mental. Y cuando llego a casa a comer, mis padres están desesperados porque lo miré mal y no era el martes, era el lunes. Oh, my God. Y llegaba tarde. O sea, hubiese perdido la entrevista si no fuese porque justo ese mismo lunes otro que tenía una entrevista más tarde canceló la suya. Y tuvimos justo el tiempo de meternos en el coche y conducir a toda velocidad y llegué casi corriendo literalmente a la entrevista y ellos todos sabían que tenía que haber estado antes y no había estado y ya entré en la entrevista disculpándome y casi sudando seguro de los nervios y de la carrera. ¿Quiénes se dieron cuenta? ¿Tus papás fueron los que se dieron cuenta? Creo que les llamaron por teléfono. Ah, ok. Porque no va a venir. Y dijeron, pero no era mañana. Y dice, no es hoy. Pero mira qué interesante que ya en ese momento ellos ya estaban apoyándote completamente. En este momento sí. Todo cambió el 3er o 4.er año que yo estuve en Madrid. Todos los años había conciertos en el conservatorio a final de año. Y después de esos 3 años, 3 o 4 años, vinieron a ver un concierto de final de año. Y en este momento su percepción cambió. Hasta entonces, al principio había sido muy difícil. Durante el primer año, mi padre no me quería hablar por lo que hice. Pero después de 3 o 4 años vinieron y conocieron a mis profesores y vieron el concierto y vieron que no me iba mal en el conservatorio. Y la verdad se sorprendieron de que mis profesores eran, no sé cómo decirte, personas normales que llevaban traje y corbata y eran educados. Y ellos imaginaban, no sé, gente con tatuajes y tomando drogas, no sé lo que se imaginaban, pero vieron que los profesores del conservatorio eran como los profesores de la universidad igual y se relajaron muchísimo, pensaron que bueno, que me iba bien allí y a lo mejor podía acabar y dar clase en un sitio parecido y les parecía bien. Y después, cuando fui finalista de esta beca, entonces estaban muy entusiasmados, porque esta beca es muy famosa en Galicia. Y yo creo que fue el momento de mayor felicidad hasta aquella fecha que tuvieron, especialmente cuando me la dieron, porque
hasta entonces yo sé que a mi padre le costaban mis vecinos, los vecinos preguntaban, ¿qué hace tu hijo en Madrid? Y mi padre realmente no sabía qué decirles, porque decirles es compositor, yo creo que no acabo de entenderlo. Y cuando me dieron la beca dijeron, le dieron esta beca y está en Estados Unidos y ya no tiene que explicar nada más y todo el mundo entendía que estaba bien. Luego, en el 1999, ganas el primer lugar en la competencia internacional Andrés Gauss por Memento. ¿Qué significó este premio para tu carrera? Muchas cosas. Fue, como resultado del premio, fue la primera vez que una orquesta profesional tocó mi música. Era parte del premio. Y esto fue ya una gran cosa. Esta orquesta, en Galicia, cuando yo me fui, no había orquestas profesionales, ninguna. De hecho, ni profesionales ni amateur, no había orquestas. Pero en los años que yo había estado fuera, se crearon dos, la Real Filarmonía de Galicia y la Sinfónica de Galicia. Y esto fue, este premio llevaba asociado al premio que la Real Filarmonía tocó la obra 3 veces, y no solo lo tocaron ellos, sino que la otra orquesta descubrió la obra de alguna manera. Yo no sé cómo fue, pero el director conoció la obra y él también la programó, con lo cual, como resultado de unos conciertos, vinieron otros con la otra orquesta y en pocos años las dos me encargaron obras nuevas. Realmente, de muchas maneras, fue el principio de mi carrera. Esto y la beca que te comenté, porque no es solo, la fundación es una fundación grande y prestigiosa, y entonces no es solo el apoyo económico para estudiar el máster, sino después también el apoyo, no sé, logístico, de las posibilidades de conocer a gente. Cuando tenía trabajo con estas orquestas, la fundación se encargaba de promocionarlo también en la prensa y en otros sitios. Entonces, entre el premio y la beca de esta fundación, esto fueron dos de las ayudas más grandes a mi carrera realmente. Una de tus más aclamadas composiciones es Guernica, un trío para piano, violín y cello. ¿Puedes hablarnos del trasfondo de este trabajo para las personas que no conozcan el trasfondo? Sí, claro. De hecho, si te parece, te cuento un poco también cómo sucedió que empecé a escribir la pieza, porque sí, esto me pasa a veces, ¿sabes? No lo busco, no es algo que yo haga a propósito, pero he escrito algunas obras que tienen que ver con eventos históricos o que la mayor parte o muchos de ellos han sido muy traumáticos. En el caso de Guernica es la Guerra Civil Española, pero tengo otra obra sobre el Holocausto, tengo otra obra que no ha salido todavía, pero tengo otra obra sobre la expulsión de los judíos de España en el siglo XV, o finales del XV, principios del XVI. Y son obras que, si tú me hubieses preguntado antes de que yo la escribiese, dice, ¿quieres escribir una obra sobre la Guerra Civil Española? Digo, no, ¿por qué? No, que quita, ¿no? Qué cosa más oscura y más tétrica. Y entonces, lo que me pasa muchas veces es que, ¿cómo te digo? Una composición se me aparece. Si sabes lo que quiero decir, viene a mí. Es como encontrarse con una persona en la calle, no la conoces, pero te chocas con alguien y te lo encuentras. Pues algo así con la música. Hay piezas que me vienen y están ahí y las tengo que escribir y yo no sé de qué van a ser. Las empiezo a escribir y cuando las estoy escribiendo, a veces sobre el principio, a veces incluso más mediado, empiezo a darme cuenta del significado que pueden tener. Y con el trío Guernica, este fue el significado, este fue la manera. Empecé a escribir esta pieza no sabiendo lo que hacía, y poco enseguida me di cuenta, no sé, después del primer minuto de música ya me di cuenta de por dónde iban los tiros. Y sí, es una pieza sobre la Guerra Civil Española. Y es una pieza que en el momento en que la estaba escribiendo, fue un momento también, pues no sé, socialmente era un momento interesante en este sentido de transición. Estaba en contacto con un grupo de
personas americanas que estaban muy interesadas en el proyecto y estaban muy interesadas en la capacidad de la música para curar heridas sociales y estas cosas. Piensa, la guerra civil, aunque acabó en el 39, pero en España fue seguida por una dictadura de 40 años. Y hay muchas de estas heridas que todavía no se han curado. Todavía, de hecho, hasta hace muy poco casi no se podía hablar del tema. Era y es tabú hasta cierto punto. Cada vez menos, pero aún estamos poco a poco como sociedad empezando a digerir todo lo que sucedió. Entonces, para mí la música tiene este poder de tocar asuntos muy complicados y muy emocionales y también espiritualmente complicados, pero desde una manera, por decirlo de alguna manera, desde una manera curativa, desde una manera segura, desde una manera terapéutica. La gente está en la sala de conciertos, sentada cómodamente, no les está pasando nada, a ellos mismos, no se gritan unos a otros, están todos más o menos tranquilos, y la música tiene esta capacidad y este poder de evocar sentimientos y de alguna manera ayudar a superar estos traumas sociales de manera colectiva y de manera constructiva, de alguna manera, y rendir en homenaje a las víctimas, que a fin de cuentas la gente que murió, no están aquí para escuchar nuestra música, pero son los supervivientes los que sufren los traumas, y son los supervivientes los que necesitan este tipo de curación o de terapia social. La música toca fibras que a veces ni sabemos que están ahí. A mí me parece bien interesante, estaba hablando con un amigo, cómo personas que padecen de Alzheimer, la música los sigue tocando. Yo tengo una tía que amo mucho, que más que tía es como si fuera mi abuela, porque es la hermana mayor de mi mamá. Y ya ella, en términos generales, ya su mente se fue, pero todavía ella sigue tarareando, por lo menos hasta el año pasado que fui a verla a Puerto Rico, en mi viejo San Juan. Así que la música llega a lugares de lo que es nuestro ser, que no necesariamente llegan otras manifestaciones del arte, vamos a decir del arte, ¿verdad? Tiene esa capacidad y probablemente eso que estás hablando desde el punto de vista de sanación, de ese proceso de sanación, se puede lograr a través de la música, sin que nos demos cuenta quizá. Sí, de hecho cada vez esto es más popular. Ahora me imagino que sabrás, hay una carrera relativamente nueva que es musicoterapia. Y de hecho en esta universidad donde estoy dando clase ahora mismo hay un departamento muy grande de musicoterapia, muy conocido, y tiene todo tipo de aplicaciones. Algunas yo no las conocía yo mismo, las estoy descubriendo, pero sí, gente con Alzheimer, pero también con todo tipo de dolencias, a veces son, puede ser neurológico, pero puede ser también fisiológico, ayuda con operaciones, al parecer. Creo que hay algunos experimentos en los que en lugar de dar más anestesia, es anestesia parcial y música, y tiene resultados que son comparables con tratamientos farmacológicos. Correcto. No puedes coger ese celular y decir que vas a llegar tarde. Loco, pero que mucho tú te quejas. Tú bien pronto vas a ser bien famoso en la tuya. Si la cosa es para que tú te conviertas en el más pegado, entonces no hay problema. Es más, hasta yo me convierto en tu manager. Lo pensé y creo que debes seguir como solista. Si Abiel quiere irse, que se vaya. Eso no podía pasar. No hay testigo. Yo no quiero tener que ver nada con esa mujer. No te preocupes, que lo tuyo viene, amigo, ¿viste? Muerte en el paraíso. Al principio de la entrevista y luego nuevamente me hablas de esa música que llega a tu mente, que es como una cuestión en cierta medida from above,
si lo queremos llamar así, ¿verdad? Que viene de otro lugar o una cuestión orgánica que realmente sale de ti mismo. En ocasiones hay lo que se llaman trabajos por encargo. No me gusta mucho esa palabra porque suena como rara, ¿verdad? Suena como si fuera una transacción extraña, pero así es que se le suele llamar. ¿Qué diferencia hay entre esos trabajos que son por encargo y esos que vienen de un lugar especial o vienen de tu interior o de donde sea? ¿Cuál es la diferencia en el momento que tú los trabajas? Es una pregunta muy buena. Yo intento que no haya mucha diferencia o cuanto menos diferencia, mejor. Entonces, te cuento mis estrategias. Tengo 4. Ok. Por una parte, como bien dijiste, está la música que me viene sin yo saberlo ni pedirlo. Entonces, estas obras, yo tengo una necesidad de escribirlas y las escribo, con o sin encargo. Pero lo que intento es buscarme un encargo que me sirva justo para lo que yo tengo pensado ya de antemano. Y esto me ha funcionado algunas veces. ¿Y cuando es a la inversa? Cuando es a la inversa, lo que hago es, miro, los encargos normalmente son, ¿cómo decirte?, relativamente vagos. Lo que no es vago es la instrumentación y la longitud. Me pueden decir una pieza orquestal de 15 minutos. Esto no es negociable. Pero puede haber cosas como, pues tenemos este aniversario o tenemos esta ocasión para encargarte algo, o simplemente escriba usted lo que quiera. Entonces, especialmente cuando es sobre una ocasión, lo que hago es, de alguna manera, meditar sobre el tema, ¿sabes? Pensar, meditar y ponerme en un estado receptivo y ver si me viene algo. Igual que me viene a veces normalmente sin yo buscarlo, a veces también cuando medito en un tema o una idea a propósito, me viene algún tipo de, no sé cómo llamarlo, inspiración si quieres, o música, viene música que tiene que ver con esta idea. No siempre funciona. Cuando no funciona, rara vez, pero cuando no funciona, entonces es cuando es complicado. Y si quieres te cuento una historia que me pasó que es bastante divertida, bueno, divertida ahora. Ajá, cuéntala. Esto fue cuando me encargaron el concierto para violín, que se llama Tropos, y el encargo vino del Jacobeo. El Jacobeo es me imagino que conocerás el peregrinaje a Santiago de Compostela, donde nací yo, y ahora es muy popular, vienen cientos de miles de personas todos los años. Y cada ciertos años hay un año Jacobeo. No es un número de años regular. Y la última vez que hubo uno, va a haber otro el año que viene, pero la última vez que hubo uno fue en el 2010. Y no iba a haber otro por 11 años. Entonces fue una gran ocasión. Y me encargaron un concierto para violín sobre el tema del peregrinaje a Santiago de Compostela. Y yo lo acepté encantado. Yo pensé, yo no tenía ideas de antemano, pero pensé, tanta gente ha peregrinado durante tantos siglos que seguro en cuanto yo me ponga a pensar y a meditar esto, me va a llegar las ideas a raudales. Pues no llegaron. Entonces tenía bastante tiempo para hacerlo. Tenía meses. Entonces no tenía una urgencia de empezar a escribir enseguida. Entonces hice todo el tipo, lo que yo llamo research, investigación, ¿no? Entonces, leí libros sobre el tema, leí artículos, vi fotografías, investigué la música de la época del siglo XII hasta hoy en día, que tiene que ver con el camino. Hice todo este tipo de cosas que yo pensé, en cuanto yo empiezo a hacer estas cosas, ya enseguida esto me viene. Pues no me vino tampoco. Entonces llegué al punto que ya empecé a desesperarme yo, porque dije, se me acaba el tiempo y yo tengo que escribir algo. Y lo que hice fue coger una pieza del siglo XII, del Códice Calixtino, que habría sido cantada por peregrinos de hace 800 años cuando peregrinaban a Santiago, o del siglo XIII, perdón, de los primeros. Es una pieza medieval muy sencilla, cogí la melodía tal cual, y entonces digo, ya que no se me está ocurriendo nada, voy a coger esta melodía medieval y como la melodía no es mía, me voy a centrar en la orquestación.
y voy a hacer una orquestación fantástica, lo más impresionante que, o sea, lo más, no sé, de alta tecnología, por decirlo de alguna manera. Y trabajé intensamente en la orquestación durante 2 semanas. No pensé en nada más, la orquestación. Y cuando finalmente acabé de orquestar esto, que era 2 minutos de música nada más, lo escuché y me deprimí muchísimo y dije, Dios mío, no puedo mandarles esto es una como el Señor de los Anillos. No sé si existía el Señor de los Anillos de aquella época, pero es una cosa tan medieval, ¿verdad? Y dije, no, esto no puede ser. Y entonces me deprimí y empecé a hacer otra cosa completamente distinta, como quien dice, echando mano de cosas más técnicas, de las cosas técnicas donde yo soy más, donde está más, no sé cómo decir, donde yo me siento más fuerte, pues este tipo de aproximación, parecido a los que había hecho en el pasado. Y la sorpresa vino después. Empecé esta cosa técnica, la otra no la había escuchado, luego la volví a escuchar 2 semanas más tarde y ya no me pareció tan mal, ya me pareció más interesante. Y no solo eso, sino que resulta que lo que yo había hecho, la parte nueva y la parte antigua, con la canción, bueno, sí, una canción del siglo XII o XIII, de alguna manera tenían una relación. Y a través de esta relación me apareció la idea de la obra entera y ya a partir de entonces la escribí sin ningún problema. Pero toda esta historia que te cuento, lo que tuvo para mí interesante es que este tipo de orquestación, que se me ocurrieron algunas ideas de orquestación novedosas que no se me hubiesen ocurrido de otra manera. Este tipo de orquestación luego tuvo una gran influencia en otras piezas que escribí más adelante, en la parte de la orquestación, en la parte de la orquesta. Se ha convertido en parte de mi, no sé cómo decirlo, de mi sello, del sonido que... Estilo, si lo podemos llamar así. Sí, exacto. Y no hubiese pasado nunca si no hubiese estado bloqueado al principio. Entonces, yo jamás, creo que es la última vez en la vida que tuve un bloqueo, pero ese bloqueo me llevó a descubrir este tipo de técnica de orquestación que si no hubiese estado bloqueado, hubiese escrito rápidamente y no se me hubiese ocurrido. Entonces, me parece muy interesante la historia de alguna manera. Es como algo que yo no quería que me pasase y sin embargo al final tuvo consecuencias positivas. Es interesante porque hace unos días en otro programa estuvimos conversando con un pintor y nos habló también del bloqueo. Y yo le comenté que yo pensaba que ese bloqueo solamente le daba a los escritores porque hay el concepto de writer's block. Pero entonces ahora te escucho a ti también de que ese concepto del bloqueo surge en un momento de creación probablemente de todos los artistas, no solamente de los escritores, aunque los escritores se apoderaron del concepto, ¿verdad? Bueno, hay más escritores. Entonces me imagino que se habrá hablado más simplemente porque hay muchos más escritores que compositores. Pero sí, yo creo que afecta a todo el mundo creativo, o le puede afectar, porque a fin de cuentas tú también eres creativo, ¿no? Y sí, hay una especie de conexión interior. No sé cómo explicarlo, pero me imagino que sentirás algo similar, que fluye y normalmente fluye y siempre fue así. Pero, ¿qué pasa si un día no fluye? Y en ocasiones sucede que hay días que no fluyen, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo igual. Claro, hace unos minutitos en la conversación mencionaste El Señor de los Anillos y ahí me viene a la mente que no solamente has hecho composiciones para concierto voces, sino que también has incursionado en la composición para bandas sonoras cinematográficas. ¿Puedes hablarnos de esto? Pues sí. La primera vez que lo hice fue en Madrid y fue un poco también de casualidad. Porque había un revival, había no sé cómo decir, un revival de cine mudo en los años 90. Cuando yo me fui de allí en el 96, pues tuvo que ser en el 94, 95. Y entonces querían proyectar películas de cine mudo, como se hacía originalmente, con acompañamiento al piano, que era improvisado en los años 20 o 30. Y entonces llamaron a algún pianista famoso, pero como sabes, los pianistas de concierto normalmente no improvisan, o no les gusta, o no están cómodos haciéndolo en público. Y entonces también fue de casualidad. Alguno no lo quiso hacer y dijo, mejor este otro, y se fueron pasando el trabajo de unos a otros hasta que me cayó a mí, que era un estudiante todavía, pero improvisaba y alguien sabía que improvisaba.
Y entonces acabé haciéndolo. Trabajé para el Ayuntamiento de Madrid, tocando música en directo, improvisando música en directo en el piano para varias películas antiguas, mudas. Y como resultado, había una empresa que decidió producirlas para venderlas en DVD y en vídeo, y me contrataron para hacer 33, improvisadas pero en estudio, grabadas y luego vendidas comercialmente. Y esa fue mi primera experiencia con el cine. Improvisé y grabé la banda sonora de 33 películas mudas en el año 95. Y después, llegando a Estados Unidos, bueno, pasó de todo. Hice el máster, hice el doctorado, me mudé a Nueva York, todo tipo de cosas que un poco no estuve tan activo en la parte del cine. Y sin embargo, en el 2006, recuerdo en el 2006 en particular, hubo un par de películas que realmente me entusiasmaron mucho. Eran películas muy bien hechas, pero también tenían un tema social que siempre me interesó, como recuerdo que, no sé si son de ese año, pero las vi más o menos alrededor de ese año. Una era Diamante de Sangre, si te suena, Black Diamond, y la otra era The Constant Gardener, el jardinero fiel, o no sé cómo se tradujo al español. Y me afectaron mucho estas películas y dije, sería fantástico colaborar con este tipo de, ¿sabes? Escribir música para este tipo de obras de arte, ¿no? El cine combina tantos artistas juntos, trabajando juntos para conseguir un resultado final. Y desde entonces, pues, he colaborado con varios estudiantes de graduado, o sea, estudiantes graduate students, estudiantes de grado de cine y profesores de escuelas de cine en varios proyectos, casi todos cortos. Bueno, uno de los cortos eran 46 minutos, no era tan corto, pero... Un mediometraje, sí. Es un mediometraje ya. Es un mediometraje, sí. Pero sí, hice varios cortos, tuvieron mucho éxito. El último perdí la cuenta, pero creo que más de 50 nominaciones oficiales en festivales de cine. Y bueno, de momento, hasta ahora no he hecho ningún largo en Estados Unidos, pero es algo que me entusiasmaría y sigo siempre interesado en este tipo de colaboraciones. ¿Existe alguna diferencia? Porque cuando estás trabajando con una banda sonora, ya ahí tú tienes que partir de esa pieza que se crea cinematográfica. Que en cierta medida pues te pone un poquito de limitaciones. ¿Existe alguna diferencia fundamental en ese proceso creativo tuyo cuando trabajas para una banda sonora a diferencia de tus composiciones para conciertos y coros? Bueno, existe la diferencia de la manera de trabajar. Es como trabajar para una película, yo me siento como un sastre. Es como que tienes esta persona y vas a hacer el traje a medida. Justo, ni más ni menos, justo como le va a las dimensiones, en este caso, la película. Por esto, en realidad, yo sé que hay gente que empieza a trabajar simplemente con el guión o empieza a trabajar simplemente con algún tipo de idea previa o grabación previa. Yo prefiero, cuando es posible, trabajar con la imagen final lock, ¿sabes? Correcto. Exacto. Para que no haya ningún cambio más. Para que la música se pueda adaptar hasta el último detalle a lo que está ahí escrito, a lo que está en la pantalla ya. Y bueno, y por otra parte también, otra gran diferencia es que es un proceso colaborativo. Aunque yo haga la parte musical, yo tengo que trabajar con el director, con los productores, saber cuál es su idea, su visión, ¿sabes? De alguna manera encontrar este punto de encuentro en donde yo entiendo lo que quieren conseguir y de alguna manera hay ¿cómo decir? ¿Comunión? Sí, una comunión, una complicidad. Entonces estamos los dos trabajando en la misma dirección. Que aunque es difícil, es interesante porque es diferentes artistas llegar a un punto en común en el que entiendan que ese es el momento perfecto que estaban buscando. Sí, sí, sí. Y esto creo que es muy importante. De hecho, en las veces que he trabajado con artistas, hay algunos que, porque hay poco tiempo o por lo que sea, me da mucha libertad y yo hago
se fían de mí y no se han quejado de momento. Pero si no, me gusta siempre trabajar con bastante cercanía para poder probar algunas cosas, que haya cierta conversación, feedback, antes de producir la banda sonora final, porque hay ideas, hay cosas que creo que hay que hablarlas al principio, probarlas al principio de todo, mucho mejor que no trabajar separadamente y luego que haya un desencuentro más adelante. Es complicado. Sí, mucho más complicado. Sí. Hay otro tipo de composición que has trabajado que es alejado a estos que hemos dialogado hasta el momento, que conlleva un aspecto interesante que es el movimiento, que es el ballet. ¿Puedes hablarnos sobre cómo trabajas este tipo de composición donde lo que es el movimiento y la expresión corporal es sumamente, bueno, es la base de... Sí, sí, bueno, pues siempre me ha interesado mucho el ballet. Hace muchísimos años, muchos años, pero mi primera novia en España era bailarina, luego se dedicó a otras cosas, pero siempre me interesó mucho. Y la mayor parte de mis colaboraciones, cuando era muy joven en Madrid escribí algunos ballets, pero la mayor parte de mis colaboraciones han venido recientemente, en los últimos 5 años o por ahí. Aquí en Nueva York, en el estado de Nueva York, hay un festival que se llama Vision of Sound Festival, que, como digo yo, son colaboraciones, obviamente, ¿vale? Entre coreógrafos y compositores, y esto lo llevo haciendo todos los años. Cada año trabajo con un coreógrafo o coreógrafa diferente. Y yo, como la colaboración con el cine también, yo disfruto mucho las colaboraciones. Me gusta mucho trabajar por mi cuenta cuando es música de concierto, pero cuando no, me estoy encantado de conocer a gente, ver cómo piensan, desarrollar ideas. Me sorprende muchas veces. Muchas veces también lo que sucede es que cuando hay más de una persona trabajando en la misma pieza, escuchan cosas en la música que yo escribí, que yo ni siquiera me he dado cuenta que estaban allí. Es fantástico, es como escucharla a través de los oídos de otra persona. Y sí, es otro mundo que me fascina, la danza. Estuve viendo un video y te voy a admitir que me agarró bien fuerte, en el que dirigías la pieza, si me equivoco en la pronunciación me corriges, Gaude. Gaude, sí. Gaude. En este caso, no solo eras el compositor, sino el director. Es una pieza para orquesta y voces y realmente a mí me pareció, como diríamos en Puerto Rico, para pelos. ¿Cómo es? Sí, realmente, y quiero que el público vaya al YouTube. Voy a compartir el enlace luego para que la gente vaya y lo escuche y tenga la oportunidad de disfrutar esa pieza. Para mí fue, la palabra que se me ocurre es para pelos, porque realmente así fue que me sentí cuando tuve la experiencia de disfrutar de la pieza. ¿Cómo es esa experiencia de dirigir tus propias composiciones? Porque en muchas ocasiones es otras personas las que lo hacen, pero en este caso la pieza que yo pude apreciar eras tú mismo. Pues para mí fue fantástico. Esto fue un encargo de la orquesta que viste en el vídeo. Es una orquesta polaca, austríaca, que giran en Estados Unidos con cierta frecuencia y encargaron esta pieza para su gira. Era como digo, la orquesta es originalmente de Polonia y el tema de la pieza tiene que ver con un aniversario lo llaman el bautismo de Polonia, en el año 1060, si recuerdo bien. Entonces, ellos eran la orquesta que lo hacían, en este caso el coro era el coro de la universidad, donde yo doy clase, en Nazareth College, y bueno, trabajar con estos músicos es fantástico. La orquesta es fantástica, el director de la orquesta, Stefan Pliachniak, es también el director de la Ópera de Cámara de Varsovia y el director de la Ópera Real de Versalles. Es un fantástico violinista y un fantástico director él mismo. Y tuvimos una
una gran relación profesional. Eso fue el principio, ese vídeo que viste. Luego esta misma obra la volvimos a hacer en Nueva York y luego la hicimos en Varsovia, en un festival de música antigua que hay allí, que como digo yo, fue la primera vez en mi vida que un arzobispo me presentó el concierto, porque fue en la iglesia en el centro de Varsovia donde está enterrado el corazón de Chopin. Una ocasión muy bonita. Wow. Y de aquella colaboración, que fue fantástica, de aquella colaboración seguimos pensando, tenemos un proyecto fantástico que he estado últimamente, no es nada oficial todavía, creo que es la primera vez que lo digo en público, pero tenemos un concierto fantástico para una nueva ópera en la que estoy trabajando y que quiero estrenar posiblemente con él, con su orquesta, dirigiendo yo, dirigiendo él, o a lo mejor dirijo yo el estreno y luego puede seguir dirigiéndolo él. Yo tengo un trabajo de profesor y no tengo tanta libertad, a lo mejor para estar de gira siempre, pero es un proyecto muy interesante. Es un proyecto basado en el libreto, va a estar basado en la obra de Calderón de la Barca famosa, La vida es sueño, Okay. pero variado. Es La vida en sueño. Hay ya 2 o 3 óperas basadas en La vida en sueño con el mismo argumento, el mismo guión, el mismo título. Esto es una adaptación moderna de la que no puedo dar muchos detalles porque ese es el kit, la adaptación, pero está de alguna manera planteado en nuestros días y las mismas partes del original que en aquel entonces, en el siglo XVII, tenían gran, no sé cómo decirlo, hoy se entiende muy bien, es una gran obra, es muy poderosa, pero hay cosas que ya como que no nos podemos creer, que venga una mujer para casarse con alguien porque la abandonó, no sé, hay cosas que no tienen sentido. Hoy si se va él, pues que se vaya. Claro, sí, que no son pertinentes al momento, quizás. Claro, pues hay varias cosas de este momento, de esta obra, que creo que con una, digamos, traducción moderna llegarían a muchísima más gente y de una manera mucho más visceral y directa. Y entonces la idea realmente de esta ópera, que si todo va bien, estaré trabajando en ella el año que viene y espero estrenar a lo mejor en el 2022, si va todo bien, es llegar a mucha más gente joven y a una audiencia mucho más diversa, a grupos de población que a lo mejor nunca han ido a una ópera o les suena todo muy extraño y muy... Es algo mucho más directo y mucho más de relación con el público y con la gente. Y creo que la idea les puede realmente enganchar, igual que películas como Matrix o como Inception, estas películas que tienen una gran atractivo para gente joven porque ellos ven que hay cosas de hoy en día que están ahí representadas muy gráficamente. Pues, claro, es hacer la obra más pertinente al público que tenemos en este momento. Y con la ópera, que muchas personas la ven como distante a ellos, lo ven como muy sofisticado, como muy alejado de ellos, este tipo de trabajo, que bueno que tenemos la primicia desde el arte de que lo vas a estar trabajando. Comencé el programa con una cita tuya y la voy a repetir. Tengo ganas de escucharlo en vivo, fuera de mi cabeza, que para mí ahora adquiere un significado adicional luego de la conversación que hemos tenido. ¿Qué pasa cuando lo que compones no suena en vivo como lo escuchabas dentro de tu cabeza? Cuando no suena como yo lo tenía en la cabeza. Ajá. Pueden haber 2 posibilidades. O yo lo escribí mal, intento asegurarme de que va todo exactamente como lo quería, o hay algo con el performance que no está saliendo bien. En la ejecución. En la ejecución. Afortunadamente, no me pasa muy a menudo. Afortunadamente, normalmente va todo bien. Le pidieron una vez a Ravel, le pidieron que escribiese, su editor le pidió que escribiese un tratado de orquestación, porque Ravel era uno de los orquestadores más maravillosos de la historia de la música, impresionante. Y le insistió,
que escribiese uno. Y Ravel nunca quiso. Pero una vez, aunque no lo hizo, no lo escribió, una vez le comentó, si alguna vez escribiese un tratado, sería una colección de todos mis errores de cálculo. Ok. El problema con los errores de cálculo es que solo lo sabe el compositor. Porque yo tengo una idea en la cabeza y yo la escribo. Y si calculé todo bien, con poco ensayo y enseguida, con una orquesta buena, enseguida va a sonar como yo lo pensé. Si no suena como yo lo pensé, a pesar del ensayo y a pesar de la orquesta buena y del director, eso quiere decir que yo tuve un error de cálculo en algún sitio. Sucede un poco. Y normalmente se soluciona muy fácilmente con algún cambio de dinámica o algo así. Dinámica, digo, más piano, más fuerte, ese tipo de cosas. Ok. Pero en general... No sucede. No sucede. Ok. Integras la gaita en muchos de tus trabajos, lo cual es parte de tu natal Galicia. Me encanta, de hecho, me fascina cada vez que lo he escuchado en tus trabajos. Y una de las piezas que pude apreciar esto fue en Viudas de Vivos y Muertos, que también me impresionó mucho. ¿Puedes hablarnos de este trabajo? Sí, sí, claro. Este trabajo fue un encargo de una artista gallega con la que trabajo mucho, que se llama Cristina Pato. Ajá. Es gaitera y es doctora en piano colaborativo y vive en Nueva York también. Bueno, entre Nueva York y Galicia, pero vive en Nueva York igual que yo, aunque yo también vivo entre Nueva York y Rochester. Fue una idea suya. Ella es de todos los gaiteros. A ver, tendría que decir, la gaita en Galicia, para los que no saben esto, es el instrumento nacional. Y gaiteros que son buenos y jóvenes y, como te digo yo, van de gira como si fuesen estrellas de rock. Y entre todos nuestros gaiteros, seguramente la más conocida internacionalmente, o una de las más conocidas internacionalmente, es Cristina Pato, que tiene doble mérito porque, a fin de cuentas, la tradición de gaiteros es una tradición mayormente masculina y, sin embargo, ha sido una mujer, Cristina, quien ha llevado la gaita gallega a más rincones del mundo. Y no cualquier rincón, sino que ha tocado con la Filarmónica de Nueva York, con la Sinfónica de Chicago, con grandes orquestas y la gaita. Entonces, parte de su misión, de Cristina, no mía, parte de su misión ha sido precisamente esa, llevar la gaita a todas partes, fuera de la, como te digo, de la parte folclórica tradicional, eso también, pero llevarla hacia territorios de jazz, de bossa nova y también a la música de concierto con orquestas, música sinfónica. Y para ello tiene un proyecto fantástico que empezó ya hace unos años, se encargó 2 conciertos, creo que tiene otro pensado, pero hasta la fecha hay 2 conciertos, perdón, para gaita y orquesta. Uno es el mío y el otro es del músico argentino residente en Nueva York, Emilio Solla. Y no solo estos 2, Osvaldo Golijov también le escribió una obra para gaita y orquesta, no fue encargo de Cristina, pero Cristina básicamente la obra es para ella y Cristina la estrenó. Entonces, para mí, este encargo fue fantástico porque obviamente es una manera de llevar al mundo mi cultura, que es de alguna manera, bueno, en América Latina creo que todo el mundo ha oído hablar un poco, pero hasta qué punto se conoce o hasta qué punto es simplemente para hacer chistes de gallegos, es diferente. Entonces, ha sido una oportunidad fantástica. He disfrutado muchísimo escribiendo esta pieza. La pieza en sí misma incluye 2 tipos de gaitas. La gaita es siempre la misma gaita gallega, pero las hay de diferentes tamaños y diferentes afinaciones. Una de ellas es muy tradicional, la otra es un poco más grande que la tradicional y tiene un sonido fantástico. Sucede nada más en el primer y segundo movimientos, el tercero nada más es la gaita tradicional. ¿Y qué puedo decir? El título, Viudas de Vivos y Muertos, el título es de un poema de Rosalía de Castro, una gran poeta gallega del siglo XIX, y se refiere, como sabrás, hubo una inmigración tremenda en Galicia
muchísima gente. No hay familia que no tenga emigrantes en su casa, y la mía en particular, mucho. Mi bisabuelo vivió en Nueva York muchos años, tal vez más que yo. Interesante. Y en fin, las viudas de los vivos y los muertos eran estas mujeres cuyos maridos marchaban a América cuando no había ni internet, ni teléfono, ni nada, y no se sabía si estaban vivos o muertos o qué, pero ellas allí estaban solas y encargadas de, ¿sabes? ¿Cómo te digo yo? De cuidar a familias enteras, granjas enteras en entornos preindustriales donde había que hacerlo todo a mano, y sin hombres, niños y mujeres, los hombres casi todos desaparecidos. En América, sí, algunos volvieron, otros mandaban dinero, pero muchos no se volvió a saber de ellos. Y claro, estaban solas, y algunos de los maridos habían muerto y otros no, pero un poco daba lo mismo. De ahí el título, Viudas de vivos y de muertos. Y es un homenaje a estas mujeres. Es un homenaje a la mujer gallega que, sí, que ha sido, de alguna manera, a pesar de una historia muy dura en el siglo XIX y antes también, han sacado adelante el país. Y, ¿sabes? Incluso históricamente, en la guerra con los franceses en el siglo XIX, en las guerras con los romanos, incluso cuando fue la ocupación romana, en Galicia siempre ha habido muchas mujeres líderes. Curiosamente, digo, porque en España, en general, uno piensa macho ibérico, ¿sabes? Sin embargo, en Galicia, María Castiñeira, María Pita, famosas todas, cuando la leyenda dice cuando los apóstoles llegaron con el cuerpo del apóstol Santiago, los seguidores del apóstol Santiago llegaron a Galicia, allí se encontraron con una reina, la reina Lupa. Entonces, en la historia y las leyendas de Galicia hay siempre mujeres que son líderes, incluso políticas y militares. Y bueno, en el siglo XIX y siglo XX han sido realmente las líderes sociales también, porque realmente ha habido situaciones muy, no sé cómo decirlo, muy graves en que realmente había muy pocos hombres y era todo up to them. Y sobre todo en los momentos de guerra. Lo vimos también en la Segunda Guerra Mundial, como la mujer le toca asumir un rol casi protagónico en lo que era la sociedad, ¿verdad? Ahí es que vienen todos estos cambios que eventualmente se convierten en lo que son todos los derechos de la mujer ya de manera más activa del siglo XX. Octavio, ballet, cine, coro, concierto, ¿qué falta? ¿Qué quieres hacer que no has hecho? Bueno, el proyecto de ópera, esto es relativamente nuevo y es una de las cosas que más ilusión me hacen en estos momentos. Mi faceta como profesor, que es relativamente reciente, he estado dando clases durante los últimos 6 años, me gustaría también desarrollarlo un poco más. Aquí donde estoy, tengo un fantástico programa de undergrad, de bachelor, y me gustaría ampliarlo esto para estudios graduados también. Hay jóvenes compositores con mucho talento que están estudiando conmigo o quieren estudiar conmigo, aunque sea de manera privada, pero me gustaría encontrar una manera de poder ofrecer también clases en un centro oficial, de manera que puedan también beneficiarse ellos de un título, además de las clases. Y lo que más me gustaría realmente, profesionalmente, es... ha habido poco a poco en el siglo XXI un resurgimiento de la ópera. Me gusta, o sea, quiero explorar esta faceta de la ópera mucho más, tal vez dirigir más, porque hasta el día de hoy, como ves, hay el vídeo, hay algunas
algunas actuaciones, pero hay demasiadas cosas en la vida y la vida es limitada. En un momento hay que parar. Me gustaría volver a hacer cine, especialmente cine en Estados Unidos, largometraje en Estados Unidos. Y en la sala de concierto me gustaría ver, esto no lo he visto, pero no solo para mí, sino para el mundo en general, me gustaría ver un resurgimiento de la sinfonía. Este año que viene en el que estamos, es el 250 aniversario de Beethoven. En el siglo XXI, XX incluso, 2021, las obras de concierto nuevas tienden a ser más y más breves, como si nuestra atención fuese más corta de lo normal, 10 minutos, 15 minutos, menos de 15 minutos. Me encantaría ver un resurgimiento de la sinfonía. Hay algunas, pero pocas, recientes, y sería fantástico ver más obras de 30 o 40 minutos nuevas, interesantes, de gente joven. Esto me gustaría mucho. Pues esto básicamente, sinfonía, ópera, cine y tal vez estudiantes graduados. Nos dijiste ahora que la vida es limitada. Yo le voy a pedir al universo que te regale mucho tiempo en esta vida limitada para que nos sigas tocando esa fibra íntima de nuestro corazón, de nuestro ser, como lo has hecho hasta el momento con tu música, como yo lo disfruté mientras estaba haciendo este proceso de investigación. Invito al público a que vayan y escuchen estas piezas, las que están disponibles en YouTube, también en la página de Octavio, y muchas gracias, ha sido un honor tenerte con nosotros en Desde el Arte. Octavio, un abrazo. Muchas gracias, Abimael. Ha sido fantástico estar en vuestro programa y en tu programa y hablar contigo, y gracias a vosotros. Gracias. Hola, mi nombre es Abimael Acosta y quiero darte las gracias por tu sintonía, por estar ahí con nosotros. Pero quiero invitarte ahora mismo a que vayas aquí debajo a la descripción de este video para que le des follow a mi canal en Facebook, @AbimaelAcostaWriter, y ahí podrás ver todos estos videos que estamos haciendo, además de Desde el Arte, donde todos los sábados a las 4 de la tarde de Los Ángeles y 7 de la noche de Puerto Rico conversamos con un artista internacional. Y los domingos, Abimael Acosta, este servidor, y Jorge de los Ríos tenemos una cita contigo en Jorge y Abimael Conversan Hoy. ¿A qué hora? A la 1 de la tarde de Los Ángeles y 4 de la tarde de Puerto Rico, y ahí vamos a conversar de diferentes temas muy importantes para todos ustedes y para nosotros. Así que recuerda, ve aquí abajo a la descripción y síguenos en Abimael Acosta Writer y Jorge de los Ríos para que puedas ver Desde el Arte y Jorge y Abimael Conversan Hoy. Y quiero de nuevo darte las gracias por tu sintonía. Hasta luego.